Bien, como último temario, temario quinto, entramos ya a lo que son las consideraciones generales para el proceso de los procedimientos de las tomas de muestra, ¿no? Son el preámbulo. Para ello, es necesario contar con todos los elementos afines a nuestra actividad, relacionadas a la toma de muestra de aguas, preservación, transporte y entrega de muestras al laboratorio. Tres aspectos fundamentales: el uso de materiales, equipos, ¿no? E indumentaria de protección. La primera parte, que es selección de materiales, ¿no? Esto dependerá de la cantidad de muestras a tomar y se preparará el o los frascos, ¿no?, necesarios, de un material de vidrio neutro, no tóxico, ¿no?, el cual contendrá una tapa de cierre hermético con capacidad para 500 mililitros. Estos frascos para las tomas de muestras será proporcionado por el laboratorio de referencia. Los frascos para las tomas de muestras con fines de ensayos microbiológicos solo será abierto al momento de efectuar la toma de muestra, debiendo destaparse en un menor tiempo posible, de tal manera que se eviten ingresos de sustancias extrañas al interior. El análisis microbiológico, físico-químico, parasitológico e hidrobiológico carecerá de valor si es que las muestras no han sido recolectadas adecuadamente o preservadas, conservadas, transportadas, almacenadas e identificadas correctamente. Además, el cierre inadecuado del frasco también podría interferir en los resultados, ¿no?, ya que por la experiencia se ha visto de que las cubiertas de esta tapa, generalmente es papel crepado, queda dentro del cierre o la rosca de la tapa, ¿no? Entonces son detalles importantes que hay que considerar. En esta parte se ha hecho un resumen de los materiales de manera muy general, teniendo los frascos para tomas de muestra. En primer lugar, los frascos de vidrio, ¿no?, que son de un material que es el borosilicato con tapa de rosca, ¿no?, de aproximadamente 500 mililitros. También tenemos los frascos de plástico de boca ancha de primer uso, ¿no?, frascos de 500 ml a 1 litro, ¿no?, que son para lo que es ensayos de tipo químico, ¿no? Así también van a contarse con frascos envases para muestras biológicas, ¿no? Biológicas, nos referimos a parásitos, ¿no?, a muestras para ensayos parasitológicos e hidrobiológicos, ¿no?, en frascos plásticos transparentes o blancos, ¿no?, de aproximadamente 4 a 20 litros. Etiquetas necesarias para la identificación y el pegado en el exterior de los frascos. Plomo indeleble, guantes descartables, ¿no?, generalmente usar de nitrilo, cordón de nylon, bolsas de poliburbujas, ¿no?, a fin de evitar cualquier roce entre los frascos de vidrio, papel de secante, tableros portahojas, fichas de campo, reactivos para preservar las muestras, coolers o cajas térmicas, ice pack, material de vidrio y materiales de cultivo en general. Dentro del listado de equipos, ¿no?, importante la cámara fotográfica, ¿no?, algún equipo multiparamétrico, si no fuera posible un turbidímetro, ¿no?, un comparador de cloro, un pHímetro, ¿no?, termómetros, en fin, ¿no?, y los equipos necesarios para
que involucra todo lo que es el laboratorio, ¿no? Incubadoras, baño marías, mecheros, lámparas de rayo UV, ¿no? Destilador de agua. Y en la tercera columna tenemos la indumentaria, ¿no? Chaleco con distintivo de la institución, pantalón, ¿no? Apropiado, gorra con logotipo, ¿no? Zapatos antideslizantes, casaca con logotipo, ¿no? Protector impermeable dependiendo del caso. Estos son los materiales que usamos normalmente en el laboratorio, ¿no? Son los frascos SHOT que le denominan, ¿no? Son frascos de borosilicato, son frascos especiales, ya que no desprenden material tóxico nocivo y permiten no interferir, ¿no? Con el contenido o la muestra de agua tomada, ¿no? En volúmenes diferentes, en capacidad para cada frasco. En esta siguiente foto son los frascos plásticos, ¿no? Este es el frasco que generalmente se usa para tomas de muestras en campo para lo que es el agua. Generalmente cuando se van a hacer las tomas en los grifos o de red, ¿no? O también en lo que son en pozas, ¿no? Estos frascos inicialmente tienen un proceso de esterilización, ¿no? A través del uso de los equipos autoclaves, ¿no? Cubiertos con papel crepado, ¿no? La cinta indicadora que ha sido correctamente esterilizado, ¿no? Que se ve en la parte superior, y la fecha, ¿no? De vigencia del tiempo que dura el uso de estos frascos, ¿no? Coolers o cajas térmicas, ¿no? En las cuales vamos a transportar las muestras. Bueno, vamos a conservar y transportar las muestras, ¿no? En esta parte tenemos el ice pack, ¿no? O lo que es refrigerantes, también llamados, ¿no? Y un termómetro acoplado, ¿no? Dentro del cooler, ¿no? Que nos va a permitir ver si se está manteniendo o no en todo el trayecto el transporte de la muestra. Estas son fotos reales, ¿no? Importante mencionar, con esto se trabaja, bueno, a diario, los que estamos en el tema de la vigilancia sanitaria. Ya nuestra caja térmica está cargada con todo lo necesario para poder salir al campo, ¿no? Hablemos un poco sobre los equipos de campo. Esta parte es necesaria por el tema de que no solamente debemos saber utilizar, ¿no? O dar el correcto uso, ¿no? Para evitar su deterioro, sino que también el motivo principal es saber para qué nos sirve la medición, ¿no? de cada parámetro. Por ejemplo, tenemos el turbidímetro, ¿no? Es un equipo portátil, ¿no? Que nos va a permitir determinar la turbidez, ¿no? En el agua, ¿no? Que estamos midiendo, ¿no? Habíamos comentado que sus unidades son en las UNT, ¿no? Se mide en UNT. ¿Qué quiere decir? Unidades nefilométricas de turbiedad, ¿no? Hay diversos modelos, ¿no? En la parte derecha, tanto como en la izquierda. Y los fines de medición, en el caso de turbidez, sería, ¿no? Como un indicativo de la contaminación del agua es la turbidez, ¿no? Implica la existencia de sustancias o microorganismos que pueden provocar algún daño a la salud o interferencia en algún proceso de manufactura. La turbidez es la reducción
de la transparencia de un líquido causado por la presencia de materia sin disolver, también llamada turbidez, ¿no? Turbidad o turbidez. Dentro de los sistemas de medición está la turbidimetría, ¿no? La cual se basa en la dispersión de la luz por partículas de suspensión en el seno de una disolución, la cual mide la disminución de la tramitancia del haz de luz al atravesar la muestra, ¿no? El equipo turbidímetro está diseñado con niveles muy pequeños de luz extraviada, ¿no? Con el objeto de no tener una deriva significativa en el periodo de estabilización del instrumento y también para no interferir en mediciones de turbidez de baja concentración, ¿no? Existen parámetros para poder decir si la muestra de agua o el agua que se está midiendo, ¿no? Ya sea para ver su turbidez, ya sea para ver su pH, ya sea para ver su nivel de cloro, etcétera, para determinar si es que excede o no el límite permisible, ¿no? Contemplado en el reglamento de la calidad de agua para consumo humano. En esta parte tenemos lo que son los equipos para medición de cloro residual, ¿no? Así como también los más prácticos, que son los comparadores, ¿no? Comparadores colorimétricos, ¿no? En el lado izquierdo tenemos equipos ya digitales, ¿no? Que van a medir el cloro en las unidades de miligramo por litro. Y en el lado derecho tenemos lo que aún se usa en algunas pruebas de campo, el comparador colorimétrico, que utiliza unas pastillas, ¿no? Contiene un compuesto químico que es el DPD, ¿no? El dietil perfenilendiamina, ¿no? Que son pastillas que se agregan en este caso en el tubo que contiene la muestra del agua, ¿no? Se agrega la pastilla y cambiará de tonalidad de un color, como se ve en la parte del fondo, ¿no? En la parte del fondo, en el medio, ¿no? Va a ir virando a color rosa, rosado, claro, ligero u oscuro, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cloro que tenga, ¿no? Mientras más cloro tenga, se pondrá un poco más acentuado, o sea, más rosado, se puede decir. Y el fin de este uso es de que, ya que el cloro tiene poder bactericida, ¿no? Muchas de estas soluciones, entre ellos el más común, que es el hipoclorito de sodio o lejía, se atribuye su capacidad de traspasar la pared celular del patógeno y atacar su sistema enzimático, provocando la muerte del organismo. El aspecto químico. Los compuestos de cloro como agente desinfectante predilectos son el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito, ¿no? Sin embargo, la desinfección es más eficiente con niveles de pH bajos. ¿Esto por qué? Porque se debe a que favorece la formación de ácido hipocloroso, ¿no? Esto en pH bajo. Un agente que es alrededor 80 veces más eficaz que el ion hipoclorito, ¿no? Uno de los compuestos de cloro que ampliamente se utiliza es el hipoclorito de sodio, ¿no? Al adicionar la sal al agua se produce el ácido hipocloroso activo. El ácido hipocloroso se disocia en iones hidrógeno e iones hipoclorito en la siguiente reacción reversible, ¿no? Es decir, si el pH del agua es bajo, ¿no? Estamos hablando por debajo de 7, ¿no? Quiere decir que hay mayor cantidad de iones hidrógeno. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, o sea, hacia el ácido hipocloroso, con lo que será mayor el poder de desinfección. Mientras que, si el pH del agua es alto, ¿no?
es decir, mayor a 7 y por tanto habrá menor concentración de iones hidrógeno, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, o sea, hacia el ion hipoclorito, con lo que el poder de desinfección será menor, ¿no? Pero de todas maneras existe el principio activo, ¿no?, del cloro, pero con menor poder de desinfección. Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio a temperatura ambiente sin que permanezca abierto el lugar de almacenamiento de agua. De esta manera tendrá una duración de al menos un mes, ¿no? Habíamos comentado de que el cloro es volátil, ¿no? Entonces, por tanto, cuando tengamos oportunidad de almacenarlos, ¿no?, tratar de que mantenerlo hermético, ¿no?, para que de esta manera pueda perdurar, ¿no?, se puede decir. Y solamente podemos usar hipoclorito de sodio, no, también podemos utilizar otras alternativas, ¿no?, como es el hipoclorito de calcio, el cloro gaseoso, el dióxido de cloro, ¿no?, etcétera, ¿no? Hay ciertas diferencias solamente en este uso de las otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, el hipoclorito de calcio, ¿no?, lo consideran como un elemento más estable que el hipoclorito de sodio, aunque contiene una mayor concentración de cloro. De igual forma, afecta el pH del agua, por lo que es recomendable acidificar el agua durante el proceso de desinfección, ¿no? Eso es un punto muy importante, ¿no?, el tema del pH. Su presentación es en polvo blanco, en tabletas, por lo que requiere una preparación antes de colocarla en el agua. Su principal desventaja es que tiene solubilidad baja, ¿no? Con respecto al cloro gaseoso, ¿no?, este cloro disminuye el pH del agua. Su principal ventaja es que es un desinfectante muy efectivo, tiene disolución rápida y uniforme en el agua. Además, de no requerir acidificación adicional. La principal desventaja es que requiere habilidad para su manipulación, así como precauciones extremas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, al momento de manipularlo. Mientras que el dióxido de cloro, es un componente muy diferente a los anteriores, ¿no?, que hemos mencionado, ya que no puede ser comprimido o almacenado, porque es volátil bajo presión. Su principal ventaja es la eficacia de la desinfección, no forma subproductos orgánicos, es de solución rápida y uniforme en el agua, siendo su principal desventaja las estrictas habilidades para su manipulación, ¿no? Estos son unos ejemplos porque generalmente se ha escuchado hablar solamente del hipoclorito de sodio, ¿no? Generalmente lo que es el cloro, la lejía, ¿no? Entonces acá hay otras alternativas más. Bien, pasamos al equipo denominado el pHímetro. Un equipo digital también portátil, ¿no?, que nos va a permitir medir el nivel del pH, o sea, la concentración de los iones hidrógeno. Y también en campo actualmente también se suele usar las tiras, ¿no?, colorimétricas para hacer la medición del pH. Son unas tiras bastante prácticas que ya vienen ya en unos kits, ¿no?, ya cortados, y lo que se hace simplemente es colocar la tira dentro de la muestra, ¿no?, del agua por unos segundos y esperar el cambio de coloración para hacer la comparación respectiva, ¿no? Los niveles del pH van del 1 hacia el 14, ¿no?, siendo el pH 7 considerado como el pH neutro, ¿no? Así, mientras más bajo, pH ácido, o sea, pH 1, y mientras más alto, pH 14, será pH alcalino. Los fines de la medición del pH en el agua es, generalmente debe tener un valor entre 6.5 a 8.5 de acuerdo a las normas de la EPA, ¿no?, que es la Agencia de Protección Ambiental.
Incluso dentro de la gama de pH aceptable, un poco alto o pH bajo del agua puede ser poco atractivo por varias razones. El agua con pH alto tiene un tacto resbaladizo, sabe como el bicarbonato de sodio. El agua de pH bajo puede tener un sabor amargo o metálico, ¿no? Y así contribuir a la corrosión habitual. En el agua de las zonas afectadas por lluvia ácida puede tener un pH bajo. También indican que el agua de los glaciares es generalmente más baja en pH que las aguas subterráneas. El dióxido de carbono disuelto aumenta la acidez del agua, que puede ser importante en fuentes de agua potable, ¿no? Entonces son informaciones que todavía nos pueden un poco ayudar a dilucidar, ¿no? Cuando hagamos mediciones de aguas en términos generales. El agua con pH alto puede ser resultado de minerales disueltos. Las aguas subterráneas en zonas con lechos de piedra caliza, por ejemplo, tienen comúnmente un mayor pH que el agua glaciar o agua de lluvia. La contaminación de aguas residuales de agua potable también pueden elevar el pH, ¿no? Debido a la presencia de detergentes, ¿no? Generalmente cuando caen detergentes a las masas de agua en el mar, entonces esto va a elevar el pH, por lo tanto va a alcalinizar, ¿no? Va a volverlo más, más alcalino, ¿no? O sea, pH alto, las aguas que son vertidas. El pH alto, o el agua con pH alto, se llama muchas veces el agua dura, ¿no? Y señalan que no representa un riesgo para la salud, pero puede causar problemas estéticos, ¿no? Habíamos dicho, entre los problemas asociados con el agua dura está la formación de incrustaciones en las instalaciones, ¿no? En tuberías de metálicas, además de un sabor amargo, la dificultad para conseguir jabones de espuma, ¿no? Y la disminución de la eficiencia en la calefacción de agua. Son algunos detalles. Relación de pH y microorganismos. Bueno, algunos microorganismos tienen pH mínimo, pH máximo y pH óptimo para el crecimiento. La mayoría de ambientes naturales tienen valor de pH entre 5 a 9. Y los microorganismos con pH óptimo de este orden son los más comunes. Por ello existen organismos acidófilos, también existen organismos alcalofílicos, ¿no? Los primeros crecen mejor a bajo pH, ¿no? Constituyen un grupo llamado acidófilos, ¿no? Ejemplo, el grupo de los hongos son un grupo acidófilo, ¿no? Más acidófilos con respecto a las bacterias. Muchos hongos crecen en forma óptima a pH 5 o inferior, incluso. Crecen bien a pH 2. Algunas bacterias son acidófilas estrictas, ¿no? Incapaces de crecer a pH neutra, ¿no? Y los alcalofílicos, ¿no? Presentan pH óptimo de crecimiento muy elevado, a veces tan alto como pH 10, ¿no? Son organismos alcalofílicos lo que se encuentra por lo general en el hábitat muy básicos, como lagos sódicos y suelos muy carbonatados, ¿no? Allí podemos encontrar este tipo de microorganismos. Conductividad. En campo también se puede utilizar una medida importante que es un equipo denominado el conductímetro, ¿no? El conductímetro nos va a permitir medir la conductividad en el agua. ¿Y para qué podría servirnos saber o conocer la conductividad en el agua? Bueno, la conductividad eléctrica viene a ser la medida de la capacidad del agua para conducir la electricidad, y la resistividad viene a ser la medida recíproca. Es indicativa de materia ionizable que está presente en el agua. El agua pura prácticamente no conduce electricidad, por tanto, la conductividad que podamos medir será consecuencia de las impurezas presentes en el agua. Por tanto, es un parámetro físico bastante bueno para medir la calidad del agua, ¿no? Tiene este uso, ¿no? Nos va a permitir esto, ¿no? La unidad de medida viene a ser el ohmio por centímetro, ¿no? O microohmio por centímetro. La conductividad se reporta generalmente en microohmios, ¿no? Que se representa
con las letras micro MHO sobre centímetro, ¿no? En paréntesis. En el sistema internacional de unidades, el recíproco del ohmio es el Siemens, ¿no? Que se presenta con la letra S. Y la conductividad se reporta en milisiemens por metro, es decir, ms por metro, ¿no? Entre paréntesis, como está indicado. Así, las expresiones de conversión para hacer los cambios en el sistema de medida sería como se expresa en líneas abajo, ¿no? Es la relación en la parte final que nos podría ayudar para hacer las conversiones, ¿no? En el caso de las medidas de conductividad. Bien, y ya para cerrar esta parte, solamente comentar un poco sobre los materiales, ¿no? Físicamente, estos son algunos materiales que usamos nosotros en nuestro laboratorio. Materiales de vidrio, ¿no? Lo que corresponde al forrado, el esterilizado, ¿no? Equipos de laboratorio que son necesarios, ¿no? Para poder llevar a cabo nuestros previos al ensayo, ¿no? Las balanzas, incubadoras, esterilizadoras, autoclaves, ¿no? El área de descontaminación acá en el lado izquierdo inferior. Nuestro equipo destilador de agua, vital. Si no tenemos agua destilada, no podemos preparar nuestros medios de cultivo, ¿no? Algunos laboratorios adquieren o compran el agua, en otros casos cuentan con destiladores, ¿no? De mediana dimensión, como es este caso, el que usamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Es un destilador alemán. ¿Y qué debemos considerar con respecto a la calibración y mantenimiento de los equipos? Respecto a los equipos, no debemos ser muy confiados, ¿no? Ya que es necesario, esté funcionando o no esté funcionando, darle un mantenimiento periódico. Todo laboratorio debe documentar e implementar un plan de limpieza, mantenimiento y calibración, así como verificación de los equipos cuando sea necesario. El mantenimiento de estos debe realizarse a intervalos especificados dependiendo de la frecuencia de uso. Todo equipo que tenga un efecto significativo sobre la exactitud del ensayo debe calibrarse antes de ser puesto en servicio, ¿no? Y esto se logra a través de no solamente el acto de del mantenimiento o calibración, sino también el obtener digamos, el certificado de calibración, ¿no? Por cada equipo, ¿no? que se emplee, ¿no? Este certificado, ¿no? Puede solicitarse o tramitarse, ¿no? Ante Indecopy, ¿no? Debe ser calibrado por personal calificado, personal entrenado para la calibración en campo si fuera necesario, revisar los equipos 24 horas antes de la salida, llevar consigo los procedimientos de calibración, asimismo, ¿no? Tener los resultados de calibración documentados. Y ya para concluir esta parte, se debe tener por escrito los procedimientos para realizar la calibración, ya sea en campo o en laboratorio. Documente los resultados de la calibración de acuerdo a estos procedimientos y anote los resultados en un libro de campo, ¿no? Esta parte es necesaria, como decía, porque muchas veces, por poner un ejemplo, podemos tener un equipo de refrigeración, la cual externamente en su termómetro nos marque, digamos, entre 0 a 5 grados centígrados. Sin embargo, en
a hechos reales, yo debería corroborar eso. Y debería corroborarlo casi continuamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que debo cerciorarme de que esa temperatura que me indica el equipo debe ser, ¿no?, lo que marca, ¿no? ¿Qué pasaría si yo a un equipo de refrigeración que debe mantenerse entre 0 a 5 grados centígrados incorporo un termómetro, ¿no?, para poder medirlo y veo que está a, por decirles, 10, 12 grados centígrados? En ese caso ocurriría de que yo estoy llenando mi registro solamente con mirar, ¿no?, el dispositivo de temperatura, en este caso el termómetro, y simplemente anoto o transcribo lo que está en el equipo. Pero sin embargo, realmente cuando compruebo esto con un termómetro independiente, ¿no?, al colocarlo dentro, veo que está una temperatura más alta. Entonces, he ahí un aspecto importante. ¿Por qué? Porque de repente no estoy conservando adecuadamente los reactivos o algún material que tuviera dentro de ese equipo de refrigeración, ¿no? Entonces, no solamente es hacer el mantenimiento del equipo, sino también la calibración del mismo y corroborar, ¿no? Corroborar en la medida que nosotros en el laboratorio podamos tener la certeza de que cada material, ¿no?, cada equipo de laboratorio funcione como debe de ser. Bien. A solicitud de los participantes que en el transcurso de la mañana tuvieron algunos problemas respecto a una de las partes de las exposiciones, vamos a hacer más que todo un recordatorio sobre la parte del marco legal, ¿sí?, que por un tema de señal no ha podido un poco ser aclarado, ¿no? Entonces vamos a retroceder un poco para que puedan tener un poco más de... Sí. Y asimismo, si hubiera alguna pregunta en el transcurso de esta última parte, ¿no?, del oratorio, poder aprovecharlo, ¿no?, ya que estamos ya casi a términos de concluir esta primera parte, ¿no?, lo que corresponde al día de hoy. Acá está. ¿No? Me parece que es esta parte, ¿no?, lo que es el tema de Ya, entonces, bueno, estos son, bueno, aspectos generales que habíamos conversado sobre la distribución de las normativas, ¿no? El esquema, ¿no? El esquema de distribución a nivel del gobierno central, ¿no?, a través de los ministerios, ¿no?, que cada uno de estos le competen y emiten, en el caso del Congreso de la República, la emisión de leyes, y en el caso de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ¿no?, el Ministerio de Salud, lo promulgan a través de decretos supremos y también a través de resoluciones ministeriales. Este es un resumen del esquema en el gobierno local, ¿no? Los gobiernos locales son municipalidades, pueden ser provinciales o municipalidades distritales. Utilizan documentos denominados en esta clasificación, como son los acuerdos de consejo, también las ordenanzas, ¿no?, ordenanzas municipales, que son las más sonadas, edictos, decretos y resoluciones municipales. Habíamos comentado también sobre el tema de cómo es que se esquematiza
el tema de leyes, ¿no? Que parte inicialmente de nuestra Constitución Política de Perú, y de allí se desprenden las principales leyes, en este caso la Ley General de Salud, ¿no? La 26842, que hace referencia al tema del agua, ¿no? La importancia del agua, su abastecimiento, ¿no? El alcantarillado, el reuso de aguas servidas, etcétera, ¿no? Lo mismo en el caso de la Ley General de Aguas, que es una ley bastante amplia, ¿no? Que habíamos comentado en la mañana, ¿no? Y que se promulgó a través del Decreto Supremo 17752. Así como la Ley Orgánica de Municipalidades, ya que participa como autoridad, ¿no? A través de su ley 27972, ¿no? En este caso no vamos a incidir mucho en poder grabarnos el artículo o el número de ley. Lo que queremos simplemente es entender que todo parte de la Constitución Política, y dentro de esta, a partir de estos artículos que contiene, se van a generar las leyes, ¿no? Es lo que trata de decir en esta diapositiva, lo que será Ley General de Salud respecto a temas de salud, ¿no? Lo mismo para el tema de aguas, y en la parte inferior para las municipalidades, ¿no? Habíamos subrayado o puesto en color el primero de todos, que es el reglamento de la calidad del agua para consumo humano. Toda esta exposición del curso se basa principalmente en este reglamento, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que se promulgó en el peruano a través del Decreto Supremo 031 en el año 2010, ¿no? Estamos hablando de hace 7 años más o menos. Aquí claramente se establecen todos los requisitos microbiológicos, requisitos químicos, ¿no? Físico-químicos, que debe cumplir un agua para que sea considerado para el consumo humano, ¿no? En la segunda normativa tenemos un protocolo de procedimientos. Principalmente esto se aplica cuando uno va a hacer una toma de muestras, ¿no? ¿Cuándo la preservas y para qué, ¿no? La conservación de estas muestras, el transporte que requiere para que pueda llegar adecuadamente al laboratorio, ¿no? De referencia, donde van a ser analizadas estas muestras, ¿no? Tenemos la directiva sanitaria para la formulación y aplicación del plan de control de calidad para los proveedores de agua, ¿no? Estas son las entidades, personas jurídicas, ¿no? O naturales que realizan esta actividad, ¿no? El proveer agua para consumo humano, y tiene que respetar estos lineamientos, ¿no? Que son necesarios dentro del plan de control de calidad. Y en las dos últimas normativas, habíamos hablado, son complementos. Hemos puesto de SUNAS, ¿no? La SUNAS también emite algunas resoluciones de consejo directivo, ¿no? Principalmente para los que prestan servicios de saneamiento. En este caso, denominan empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? Las EPS, ¿no? Algunas dictadas desde antes, 2007, y algunas modificatorias actuales que ha sido hace 3 años, en el 2014, ¿no? Entonces, para los que están realizando trabajos, participantes que realizan trabajos de saneamiento, ¿no? No alcantarillado, les puede ser útil estos reglamentos como herramientas, ¿no? La Ley General de Aguas, habíamos comentado que es una ley bastante amplia, comprende y clasifica todo tipo de aguas: las aguas de mar, aguas del Golfo, bahías, ensenadas, atmosféricas, aguas de nevados y glaciares, aguas de ríos, efluentes, aguas de lagos, lagunas, embalses, aguas subterráneas, en fin, ¿no? Son clasificatorias desde la A hasta el ítem JKL, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Principalmente en materia de saneamiento y salubridad y salud, ¿no? Tienen funciones exclusivas y también tienen funciones compartidas, ¿no? Las primeras, que son para las municipalidades provinciales, ¿no? Que consiste en regular y controlar el proceso de la disposición final de los residuos líquidos, ¿no? Sólidos y otros vertimentos. Dentro de las funciones compartidas, ¿no? Habíamos dicho que era administrar, reglamentar
directamente por concesión el servicio de agua potable, ¿no? Tanto el alcantarillado y asimismo el desagüe, ¿no? Son temas que también le competen y que debe participar, ¿no? Dentro de sus funciones, las municipalidades. Aquí nuevamente el reglamento de calidad del agua, donde nos estamos centrando principalmente, documento donde se plasma todas las disposiciones relacionadas a la gestión de calidad del agua para consumo humano, ¿no? Cuya finalidad es garantizar su inocuidad, ¿no? Además de prevenir factores de riesgo sanitario, promover la salud y bienestar en la población, ¿no? Esto todo con respecto a ley, ¿no? En este reglamento se norman diversos aspectos, ¿no? Lo que es la vigilancia sanitaria del agua, lo que son los requisitos microbiológicos, químicos y físicos, ¿no? Del agua para consumo humano, el control y la supervisión. También el aspecto de fiscalización, ¿no? Autorizaciones, registros sanitarios, en fin, ¿no? Todo lo que concierne a la gestión de la calidad del agua, ¿no? Eso debe quedar bien claro, y si desean mayor detalle también podemos entrar a la página, ¿no? A la página para poder revisar en detalle, ¿no? Es bastante amplio este reglamento, ¿no? Nosotros estamos haciendo en el curso un resumen para poder entenderlo, ¿no? Y subrayar los aspectos primordiales, ¿no? Tiene un ámbito cuyo cumplimiento es obligatorio de toda persona de naturaleza jurídica en nuestro territorio. Y es para toda persona que tenga responsabilidad o que participe o intervenga en cualquiera de las actividades, ¿no? Ya sea de gestión, administración, operación, mantenimiento, control, supervisión, así como fiscalización del abastecimiento del agua destinada al consumo humano, desde la fuente de agua a tratar hasta su consumo, ¿no? Normas afines, también habíamos comentado. La Ley General del Ambiente, Ley 28611, ¿no? Promulgada en el 2005, en su artículo 31 hace mención de un término muy importante que es el ECA. El ECA corresponde a lo que es el estándar de calidad ambiental, ¿no? Y corresponde o viene a ser la medida, ¿no? Que establece el nivel de concentración o de los parámetros físicos, químicos y biológicos presentes no solamente en agua, sino también en aire y suelo, ¿no? Ley General del Ambiente le corresponde o se desprende del Ministerio del Ambiente, ¿no? Lo mismo para la segunda norma, que son los estándares de calidad ambiental para el agua y disposiciones complementarias. Esta parte no hay que confundir, ¿no? Cuando en la mañana estuve explicando que estos estándares de calidad de agua son las que se utilizan no necesariamente o directamente para el agua de consumo humano. Lo que ocurre es de que primero nosotros, para poder tener un agua de consumo humano, tenemos que obtener una fuente de agua. En nuestro caso, habíamos comentado de que esa fuente era a través del río Rímac, ¿no? Y este río debe tener una carga de tal manera que podamos aprovechar esa agua, ¿no? Porque no podríamos utilizar un río que esté totalmente cargado y que esté muy por encima de estos estándares de calidad ambiental. No podríamos utilizarlo porque, como vamos a ver en las tablas que vienen, no correspondería, ya que no cumpliría, pues estaría dentro de los parámetros, ¿no? Entonces hay algunos fuentes de agua que sí son utilizables, en este caso el Rímac, y que se tratan a través de plantas, ¿no? De tratamiento, como es uno de ellos, que es la tarjea, ¿no? Aquí comentábamos el decreto supremo 004. Este decreto de este año, en junio de este año, publicado o promulgado por el MINAM, habíamos dicho que da 4 categorías para
los estándares de calidad del agua específicamente para aguas, en forma general, ¿no? Cuando el agua se usa para, digamos, cuando se usa en categoría poblacional recreacional, que es la categoría 1, se habló también de la categoría 2, que es aquellas aguas no utilizadas en extracción, cultivo y otras actividades minero-costeras. La categoría 3 habla sobre el aguas para riegos de vegetales y bebida de animales. Y la categoría 4, que es la última, se refiere a aquellas aguas, ¿no? Donde se va a, digamos, establecer o considerar la conservación del ambiente acuático, ¿no? Cada una de ellas, si vemos bien, tiene sus categorías. Nos interesa a nosotros la primera, que es la categoría 1, ¿no? Que se refiere a las aguas, ¿no? Destinadas a lo que es poblacional recreacional, ¿no? Dentro de estas hay la subcategoría A y la subcategoría B. En nuestro caso serán principalmente para análisis del, ¿no? O evaluación, ¿no? O comparación, se puede decir, las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, entendiéndose como aquellas aguas que con tratamiento son destinadas para abastecimiento de consumo humano, ¿no? Esto vamos a verlo en la tabla más adelante, que está por aquí. Bueno, este paréntesis que hicimos, ¿no? Fue sobre el proyecto bueno, a través del Congreso de la República reconoce ya el acceso al agua como un derecho constitucional, ¿no? Eso es un paréntesis que hemos hecho, que se dio, bueno, fue publicado en nota de prensa escrita en diciembre del año pasado, ¿no? Principalmente por aquellas que no tienen acceso, ¿no? Aún no tienen acceso en las zonas más alejadas, ¿no? De las regiones, ¿no? Puede revisar un poco lo que habíamos comentado en la mañana. En esta parte se refieren a las autoridades que participan en la gestión de la calidad del agua, ¿no? Habíamos mencionado que encabezando la lista está el Ministerio de Salud, ¿no? A través de su dirección principal, que es la Dirección General de Salud Ambiental, que es la DIGESA, y que cumple funciones específicas con respecto al tema del agua, ¿no? Que se mencionan en los ítems del 1 al 8. Todo con respecto a lo que es diseño de política nacional de la calidad del agua, las normativas de vigilancia sanitarias, protocolos para el monitoreo y análisis de parámetros físico-químicos, norma de los requisitos físicos, químicos y microbiológicos, vigilancia, supervisión, del cumplimiento de las normas señaladas, en fin, ¿no? Cada una de estas como funciones de las DIGESA, y también a nivel de región, las DIRESAs, mejor dicho, las Direcciones Regionales de Salud, deben cumplir también sus propias funciones, ¿no? Que están establecidas aquí desde el ítem 1 hasta el ítem 9, ¿no? Que son bastante similares por ser un órgano desconcentrado, ¿no? Pero siempre existe una información de las DIRESAs hacia la DIGESA, ¿no? Para estar al tanto, ¿no? De cualquier eventualidad, ¿no? O algún problema en cuanto al agua. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? También participa en el tema de gestión de calidad del agua, ¿no? Más que todo desde el punto de vista de lo que es el agua residual, ¿no? De alcantarillado. La SUNAS, otra entidad, ¿no? La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que está facultada para la gestión de la calidad del agua, ¿no? Con sus funciones específicas, ¿no? Principalmente
formulación, ¿no?, de directivas, ¿no?, e instrumentos de supervisión. Los gobiernos locales, ¿no?, provinciales y así también distritales, habíamos comentado, a través de sus de orgánica de municipalidades, ¿no?, ellos se rigen bajo esa ley. Pero sí tienen que tener una participación activa, ¿no? Es más, en la que se subraya en el punto 2, habla sobre la labor de supervisión que deben realizar estos para el cumplimiento de las disposiciones del reglamento de calidad del agua para el consumo humano, ¿no? Esto es muy importante. Todo siempre conforme a su competencia, no a lo que le compete, ¿no? Habíamos hablado un poco de los términos, un poco para abreviar, porque a veces, por ejemplo, vamos a decir reglamento del agua, ¿no? Habíamos dicho reglamento del agua, para no referirnos en términos, ¿no?, muy largos, reglamento de la calidad del agua para el consumo, estamos abreviando algunos términos. Calidad del agua, ¿no?, calidad del agua para el consumo humano, en fin, esto habíamos comentado ya, ¿no? Son términos prácticos, más que todo para efectos de entendimiento del curso, ¿no? El término biológicos, habíamos comentado, se refiere a organismos parásitos y organismos o hidrobiológicos, mejor dicho, ¿no? En este caso, planctos o plancton, ¿no?, en lo que se refiere a hidrobiológicos. Y en el caso de organismos parásitos, habíamos comentado el tema de los protozoarios a través de sus estadios, los quistes o quistes, y también en el caso de nemátodos, ¿no?, en sus estadios de huevo, por decir, ¿no? Más no biológico, en este caso se referirá a temas microbiológicos, como es el caso de bacterias, ¿no? Microbiológicos serán bacterias y biológicos estaremos refiriendo a parásitos y organismos hidrobiológicos. Bueno, eso es un esquema general de lo que se va a llevar en la segunda parte de la próxima semana del curso, ¿no?, que creo que es la parte principal que les interesa más. Bien, no sé si hay alguna pregunta que pueda aprovecharse en lo que queda de estos minutos. En todo caso, pueden hacernos llegar, ¿no?, a través del chat, ¿no?, para que en el transcurso, ¿no?, de lo que queda del tiempo se pueda dar las respuestas a sus inquietudes. Mi nombre es Renzo Yanque, me despido en esta primera parte del curso, ya para volver a esperarlos en la siguiente semana